cambio del dólar en el mercado minorista y en el mercado bancario. Miramos también cómo está el real, que está a 1.180 guaraníes en la compra, 1.280 en la venta. El peso argentino está a 42 guaraníes en la compra, a 52 guaraníes en la venta. Y el euro a 7.000 a la compra, a 8.000 guaraníes en su precio a la venta. Podemos mirar también a ver cómo estamos en el mercado internacional de los commodities. La soja, los granos de soja que habían logrado, ¿se acuerdan ustedes? Hace un par de días alcanzar los $600 por tonelada, han abierto levemente al alza, pero fíjense, después de haber alcanzado el tope de 600, ahora se está cotizando a $582 el precio por tonelada. Igual es un precio alto, pero no los picos históricos que habíamos logrado hace unas semanas atrás. En el caso del trigo se está cotizando a $257 el precio por tonelada, perdió $2 en la apertura de la jornada del día de hoy. En el caso de arroz, del arroz también abrió levemente a la baja, $13,45 está el precio por tonelada, con un leve sesgo a la baja de $0,14. En el caso del petróleo WTI, abrió levemente al alza, ganando $1,7 y está a un precio de 65,51. Y acá hay que dar un poco el contexto de lo que está pasando en el mercado local. Este es el precio internacional, y por este precio internacional más alto es que desde la Cámara de Distribuidores de Combustibles anunciaron que la mayoría de los emblemas van a estar a partir del día de hoy haciendo un ajuste de 400 guaraníes por litro en el precio de todos los combustibles. Así que hay que tener atención siempre a este dato, porque esto es lo que ellos se toman para la decisión de aumentar el precio de los combustibles, que usted seguramente al cargar a la moto, al auto, a la camioneta va a notar ya una variación al alza en los precios de todos los combustibles, y eso podría repercutir también en el precio del pasaje. Eso tenemos que ver en los próximos días, a ver el efecto que tiene. Miremos otro dato también económico. Esto tiene que ver con el resumen de tasas y plazos en guaraníes. Estamos hablando de cómo se estuvieron negociando los distintos títulos en el mercado bursátil, y podemos mirar algunos indicadores porque esto es bastante extenso. Estamos viendo, por ejemplo, el resumen de todo lo que tenga que ver con títulos del sector comercial que se estuvieron cotizando en promedio, cuando son emisiones en guaraníes, a una tasa del 11%, cuando es en dólares a un 7%. Los fideicomisos se estuvieron negociando en su totalidad en dólares en el mes de abril, a una tasa promedio del 9,6%. Los títulos del sector financiero en guaraníes se están cotizando en promedio, el retorno que tienen es una tasa del 10,8 en guaraníes, y en dólares se está pagando en promedio a 6,21. Los títulos emitidos por emisores del sector industrial se están cotizando en promedio, cuando se trata de títulos en guaraníes, a una tasa del 9,7, y si son títulos en dólares, al 1,76. Los bonos del Tesoro, que son los bonos del Ministerio de Hacienda, cuando se emiten en guaraníes, tienen una tasa promedio del 8,18%. En el mercado local no se emiten bonos en moneda extranjera, solamente los bonos soberanos que se emiten en el exterior son los bonos que van en dólares, ¿verdad? Pero en nuestro mercado la tasa promedio de los bonos del Tesoro están en un 8,8% y son uno de los más seguros. Los títulos de empresas vinculadas al sector de los servicios están actualmente con una tasa promedio del 7,87%, también por títulos emitidos en guaraníes. Y el promedio general nos da un 9% de retornos que están teniendo los diferentes instrumentos en el mercado de valores. Así que así tenemos un poco un pantallazo de cómo están los retornos que se están observando en el mercado bursátil en el mes de abril, y eso está bastante similar ahora en el mes de mayo. Hasta acá un rápido resumen de cómo están los principales indicadores. Hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a estar con el análisis del día. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y ¡listo! Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Ahí viene mi parte favorita.
disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Puma Energy y Automac Michelin se unen para darte lo mejor con esta promo. Alinea tu vehículo gratis, carga en Puma Energy y recibí al instante un voucher para servicio de diagnóstico y alineación gratis. A ser canjeados en los centros de servicios Automac Michelin. Bases y condiciones en www.puma-energy.com.py. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. En el tema de análisis del día, hoy queremos mirar los precios de la carne, a ver cómo están los precios internacionales, cómo está la exportación de la carne, porque es uno de los principales motores de la economía nacional y evidentemente cuando le va bien también al sector ganadero y al sector también exportador de carne, le va bien al país. Y es por eso que queremos mirar a ver cómo están los números acumulados, porque el Banco Central dio a conocer en el informe de comercio exterior justamente los datos más actualizados del sector. Veamos cómo están los distintos mercados de la carne y vamos a centrarnos en esta parte porque estos son los ingresos de divisas que tenemos por exportación de carnes. Y tenemos a Chile en primer lugar con unos 215 millones de dólares que han generado o que ha comprado de Paraguay en concepto de carne vacuna bovina de primera calidad. Ha aumentado en un 72% la variación, ¿verdad?, en respecto a lo que había sido la exportación del año pasado en el mismo periodo. Estamos viendo enero-abril y la participación de Chile es el 43% del total exportado de carne va al mercado chileno. Eso puede incluso mejorar porque salió ayer una noticia desde la Argentina de que Argentina por un mes el gobierno decidió que no van a poder salir la carne argentina al mercado exterior. ¿Qué significa eso? Que Argentina, que es nuestro gran competidor en el mercado de la carne, no va a poder competir con Paraguay, le deja la cancha libre prácticamente a Paraguay y a Brasil, que son los otros proveedores, y con eso la cuota de mercado también podría aumentar en el caso de Paraguay, ¿verdad? Si es que Chile absorbe más productos de origen nacional. Así que esa es una noticia interesante que hay que estar pendiente a ver cuál es el efecto que se genera en los próximos meses, ¿verdad?, después de la decisión que tomó el gobierno argentino. ¿Cómo están los otros mercados? En segundo lugar aparece Rusia, que nos compró por 104 millones de dólares, aumentando un 29% también el volumen exportado. Bajó Israel, que nos había comprado el año pasado por 44 millones de dólares en esta altura del año y ahora ha importado productos paraguayos por un valor de 39 millones de dólares. Hay una disminución de un 12%. Otro mercado importante también, Taiwán, que se sigue afianzando. Taiwán, que había sido no estaba ni en los 10 primeros mercados de Paraguay, ahora ya se ubica en el puesto número 4. Nos compró productos cárnicos por valor de 38 millones de dólares, aumentando un 48%, ha sido la variación en el último año. En el caso de Brasil, ha comprado también por 38,3 millones de dólares.
aumentando también en un 69% la variación. Y luego ya aparecen los otros mercados también a los que Paraguay apunta. Estamos viendo, por ejemplo, Kuwait, Hong Kong, Uruguay, Arabia Saudita, Egipto entre los principales, ¿verdad? Entonces acá tenemos por lo menos a los principales mercados a los que Paraguay apunta y donde hay variaciones bastante importantes. En total tenemos 500 millones de dólares es lo que ha ingresado de enero a abril en lo que concierne al mercado de la carne, y esto es ingresos de divisas por exportación. Podemos mirar otro dato también para ir entendiendo un poco cómo está el mercado. Vemos los mejores mercados en cuanto a precio, ¿verdad? ¿Quién es el que está pagando mejor? Y en el número 1 aparece Israel, que está pagando por 5.353 dólares por tonelada. Es el mercado que mejor está pagando. Si bien es cierto, es un poco inferior a lo que nos estaba pagando el año pasado, igual sigue siendo el mercado más importante en cuanto a precio. En segundo lugar aparece Taiwán, que nos está pagando 4.865 dólares por tonelada. Tercero aparece Chile, 4.808 dólares por tonelada. Y luego Kuwait, 4.398 dólares por tonelada. El promedio general de todos los mercados están pagando en promedio a Paraguay 4.087 dólares por tonelada. Luego ya aparecen el resto de los países, por lo menos de los principales: Brasil, Arabia Saudí, Uruguay, Rusia, y el resto aparecen entonces con valores ya más o menos entre 3.000 y 2.400 dólares la tonelada. Vamos a ver un poco las variaciones. Los que más bajaron en cuanto a precio: Uruguay disminuyó un 15% digamos lo que está pagando hoy por el valor por tonelada de nuestra carne. Brasil bajó un 10%, Egipto un 6,2%, el resto de los países bajaron en general en un 4%, Israel disminuyó también en un 1,4%. ¿Cuáles fueron los que aumentaron? Aumentó, por ejemplo, el mercado de Chile, que nos está pagando un 3,3% más, Taiwán 5% más, Rusia 5,7% más, Hong Kong 5,9% más, y Kuwait, que sí aumentó bastante, 27,3% más está pagando a Paraguay. Por último, si miramos el mercado de la carne, ¿cómo está dentro de los principales rubros de exportación en lo que va del año? En primer lugar, como siempre, aparecen los granos de soja, que ya generaron divisas por cerca de 1.000 millones de dólares, estamos hablando de 948 millones de dólares. Luego aparece el aceite de soja por 109 millones de dólares, harina de soja 194 millones de dólares, cereales 281 millones de dólares. Acá está todo prácticamente el complejo de la soja y los granos. Y luego ya aparece la carne con 500 millones de dólares en ingreso de divisas, y como les había dicho, eso representa un 44% más de exportación respecto a el año pasado. Luego aparecen otros rubros: el cuero, materias plásticas, hilos y cables, prendas y textiles, que ya tienen una participación inferior a los 100 millones de dólares. La carne sigue siendo uno de los principales motores de ingreso de divisas de exportación. Si hiciéramos un ranking, veríamos que en primer lugar están los granos de soja, y en segundo lugar aparece el mercado de la carne como un segundo principal motor para la economía paraguaya en concepto de ingreso de divisas. Hasta aquí un breve análisis de cómo está el mercado de la carne en el mercado internacional. Se apunta a aproximadamente a unos 60 mercados. Paraguay necesita seguir entrando a más mercados porque la idea es diversificar un poco la cartera de clientes, y se está logrando eso. Uno de los grandes anuncios es que este año también podamos ingresar fuerte al mercado norteamericano, que es algo que se viene trabajando ya hace bastante tiempo. Hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a analizar con expertos sobre cómo está la situación del consumo en Paraguay, pero eso lo hacemos a la vuelta de la pausa. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y ¡listo! Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Ahí viene mi parte favorita. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida.
Puma Energy y Automac Michelin se unen para darte lo mejor con esta promo. Alinea tu vehículo gratis, carga en Puma Energy y recibí al instante un voucher para servicio de diagnóstico y alineación gratis. A ser canjeados en los centros de servicios Automac Michelin. Bases y condiciones en www.puma-energy.com.py. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. En Electroban Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Hoy la responsabilidad es de todos. Y comienza en la casa. Mientras vos cuidás de tu familia, nosotros te acompañamos. Desde Visión Digital. Las 24 horas, 7 días a la semana. Cuídate más que ayer. Cuídate más que nunca. Porque en Visión Banco, vos estás primero. Hoy en nuestro diálogo con agentes económicos queremos hablar sobre el tema del consumo y qué mejor que hablar con Mauricio La Rosa, él es gerente de CCR, una empresa que se dedica a medir minuto a minuto cómo está comprando la gente, cómo está facturando las empresas y nos da ese sentido muy interesante de cómo se está moviendo la dinámica económica. Es por eso que ya está con nosotros Mauricio, a quien saludamos y le agradecemos que nuevamente esté aquí en las pantallas del canal 5 Días y hablando con nosotros en Monitor. ¿Cómo te va, Mauricio? Muy buenos días. Samuel, muy buenos días, ¿cómo estás vos? Bueno, un gusto como siempre estar contigo en tu prestigioso programa, en el canal donde ya somos habitués gracias a la invitación de ustedes. Bueno, y la verdad que, bueno, para compartir y hablar un poquito más de esta dinámica del consumo que tiene bastantes vaivenes y bastantes incertidumbres en el corto plazo, ¿verdad? Totalmente, Mauricio, un gusto también para nosotros poder conversar contigo. Yo siempre comento, cuando me preguntan un poco sobre el tema CCR, de que me gustan mucho los informes de ustedes, porque ustedes tienen el minuto a minuto del devenir de los
de los empresarios y de la facturación, ¿verdad? Entonces puede ser que me parece súper interesante los estudios que hacen porque nos marcan un poco cómo va el ritmo de las empresas. Y quería un poco tu análisis. Recuerdo que a principios de año habíamos ya conversado y teníamos un poco un panorama de qué es lo que se esperaba para este 2021. Ahora cerramos el primer cuatrimestre ya, ¿verdad? Pero quería saber cómo estaban los datos y lo que ustedes estaban observando en el mercado, si es que se dio o no esos repuntes puntuales de los que hablan otros estudios, uno por ejemplo lo del Banco Central. No sé si ustedes al contrastar están notando eso o están viendo todavía como muy lenta la cosa, Mauricio. A ver, siempre todos los datos tienen que ver contra qué periodo de tiempo comparamos los puntos, ¿verdad? Contra qué comparamos y qué consumo, ¿verdad? Consumo es una palabra bastante amplia, en el cual involucra muchos rubros que tienen que ver con todo lo que es canasta de consumo masivo, que tienen que ver con viajes, con comercio en general, con tiendas de ropa, es decir, son muchos los puntos que hablan del consumo, venta de vehículos, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, lo que atañe al consumo inicialmente básico, que tiene que ver con la canasta y que marca un poco el pulso de las personas, ¿verdad? Porque lo primero que nosotros siempre gastamos dentro de un hogar es lo que tiene que ver con alimentos, con bebida, con cosmética, con productos de nuestra canasta básica que hacen a nuestro vivir. Después están el resto de los gastos, que por supuesto son importantes, pero ya tienen que ver con servicios, con compras, con otro tipo de ingredientes que hacen al gasto nuestro consecuente de todo el mes. Lo que tiene que ver con esa canasta básica, nosotros realmente no vemos una recuperación del consumo, al contrario, vemos una caída agudizada. ¿A qué le llamamos agudizada? Le llamamos que nosotros cuando cerramos el año 2020 en un promedio de 3% de caída, iniciamos enero en un promedio de caída del 4,5% y estamos con el cierre de marzo una caída del 6%, inclusive los datos de abril que estamos ya procesando ahora también nos dan un promedio bastante similar, entre 6 y 7%. Ahí es donde nosotros empezamos a ver un poquitito de complicaciones diversas. ¿Cuáles son las complicaciones diversas? Estamos viendo indicadores de desempleo bastante importantes, han salido cifras oficiales que hablan de que se recrudecen esos indicadores, con lo cual eso indirectamente hace que varias cantidades o varios hogares se queden con menores ingresos. Vuelve a saltar algún tema creciente que tiene que ver con con IPS y los pedidos de suspensión. Esos pedidos de suspensión, como hablamos contigo a inicio de año, también obedecen a que del ingreso que voy a cobrar, si bien va a ser algo, va a ser mucho menor a lo que solía cobrar de manera mensual. Por ende, tengo afectado el ingreso de mi hogar. Estamos viendo a todas las dificultades que se están dando a nivel empresas de menor facturación, que obviamente se reducen las plantillas, se reducen los turnos, y estos turnos sumados a rubros que todavía permanecen cerrados o que permanecen con una actividad menor a lo que hacían años anteriores, lógicamente todo eso hace que se restrinja la capacidad de ingresos de un hogar y por ende se restringen los consumos. Es una bajada que se da en esa medida. Entonces, lógicamente cuesta. Ahora, muy bueno el punto que mencionás con respecto, porque esto que yo estoy comentando no es contradictorio al informe que había dado el Banco Central de Recuperación, porque hay tiendas que sí han mejorado respecto al año pasado en abril. Ahora, acordémonos que hace un año, nosotros en abril teníamos una cuarentena fase 0, la cuarentena más estricta que hemos vivido, y si lo comparamos con los primeros 15 días de mayo, vamos a seguir en el mismo comparativo. Entonces, yo no sé, si bien las comparaciones a veces son odiosas o se tornan odiosas por este tema de comparativo, nosotros hoy estamos entrando en un periodo, tanto abril de mayo, que al compararlo contra el año pasado con una cero circulación, lógicamente los datos en muchos rubros van a ser altamente positivos, pero ojo, porque tal vez eso sea una mirada excesivamente cortoplacista y una mirada estadística simplemente, no una mirada que nos vaya a cambiar el rubro. Nosotros, si no tenemos una mejora dentro de lo que son los niveles de empleo, si no tenemos una mejora de visual de planes económicos a mediano, corto y largo plazo, va a ser difícil que recuperemos genuinamente el consumo. ¿Qué le llamo genuino? Genuino es cuando el consumo se recupera de manera real con respecto a meses históricos, ¿verdad?, de una categoría de un producto. Ahora, si yo miro
un mes donde estuvimos cerrados contra un mes donde estamos relativamente más, con mayores aperturas o menos limitaciones que ese periodo, y lógicamente crecí porque es efecto de una coyuntura, es una mejora relativa. Tendríamos que ver nosotros cómo se va dando esto a partir de junio, donde ya se habían flexibilizado el año pasado todo este tema de la circulación, y ahí tener un parámetro, una vara más real, o si la queremos hacer más real todavía, comparémonos con abril del 2019, que en abril del 2019 estábamos en una relativa estabilidad, por decirlo de alguna manera, para saber cómo éramos en el prepandemia, ¿verdad? Si no, simplemente vamos a entrar ahora ya en comparativo contra meses que fueron más duros desde el punto de vista de circulación. Recordemos que la circulación para nosotros es vital en nuestro país porque tenemos mucha gente subempleada que vive de este nivel de ingreso, que vive de la circulación de las personas, y ese es un punto bastante importante dentro de lo que hablamos del consumo, ¿no? Cuando hablas, Mauricio, de esa retracción de un 4%, ¿es en abril de este mes contra abril del año pasado o es el acumulado del primer cuatrimestre? El que te mencionaba es abril contra abril, ¿verdad? Como el anterior también marzo contra marzo. Es para desafectar un poco el efecto estacional, porque hay categorías que depende del mes del año, se consumen más o se consumen menos por un tema básicamente climático en una gran medida, pero por eso desafectamos esa estacionalidad. Lo que pasa es que la estacionalidad ahora, cuando sumamos este efecto pandémico, es difícil de desactivarla de vuelta por lo que te estaba mencionando. Ahora, un aspecto también que creemos que no es menor es lo que tenemos, digamos, como expectativa en lo que resta del año. ¿Expectativa qué digo? Expectativa futuro en cuanto a la visual que nosotros podamos de camino a esa nueva normalidad. Ahí ya entran otros factores, como decíamos, que tiene que ver la llegada de vacunas, donde claramente en muchos países se está demostrando que realmente es la contención más importante que se pueden tener. Y países del primer mundo que ya están viendo sus actividades mucho más normalizadas, tal vez no la normalidad de siempre, pero mucho más normalizadas, y en consecuencia empezando de a poquito esa recuperación económica. Entonces nosotros creemos que por un lado las vacunas y por el otro un plan económico sólido que permita trazar perspectivas claras de inversión. Nosotros necesitamos una inversión cada vez más importante, que venga también de la parte pública, no solo de la parte privada, que es la que siempre impulsa todos los crecimientos, para que de esa manera podamos tener nuevos puestos de trabajo, mayor cantidad de puestos de trabajo, que hoy día inclusive, si se permite la palabra, más que mayor, eso lo saqué un poco de lo que veníamos siempre diciendo, en realidad, hoy más que mayor es tratar de volver a la normalidad de los puestos de trabajo, porque con la pérdida que se han tenido o que se tienen en cuanto a sus pensiones, realmente creo que es la única base que nos va a permitir construir a futuro, ¿no? ¿En el acumulado tienen algún dato de cómo estamos? Si es que acumulamos primer cuatrimestre contra primer cuatrimestre del año pasado, ¿hay algún número que nos mida un poco cómo estamos en el consumo, Mauricio? Trimestre, yo creo que estamos en un promedio prácticamente de 6% de caída de estas categorías que te mencionaba de canasta básica, y después esa caída se agudiza dependiendo del canal, ¿verdad? Nosotros el canal supermercado está alrededor de 16% de caída acumulada en lo que lleva de este año, como un indicador bastante importante a la hora de hablar de caídas de consumo. Y otro punto importante es qué categorías de consumo se caen. Una de las categorías de consumo que más se cae es la categoría de almacén. El almacén son los productos bien básicos de consumo. Estamos hablando de arroz, estamos hablando de harina, estamos hablando de fideo, estamos hablando de productos de la canasta súper básica y esencial que están cayendo cercano al 8% para lo que es la medición de marzo. Fíjense que son caídas extremadamente altas para productos que son no solamente de un acceso bastante permitido de lo que es el dinero, de lo que es comprar el producto, sino que dentro de la estructura familiar como bien principal de alimento, ¿verdad? Entonces, esos son indicadores que a nosotros nos llaman un poco la atención y la alerta, porque muchas veces hablamos de ciertos consumos que tal vez, no digo que sean superfluos, pero sean de no tan importancia de canasta básica, y cuando uno mira el indicador en la canasta bien de la pirámide, de la base de la pirámide, estamos con estas caídas, creo que eso está significando claramente un nivel de retroceso importante, ¿verdad? Sí, totalmente. Y esto respondería un poco a aquellos números que hace rato mencionaste, el informe del Instituto Nacional de Estadística, que ellos hablan de 306.000 personas desempleadas, pero si miramos un poco cómo estábamos en diciembre del año pasado,
y ahora al cierre del primer trimestre estamos hablando de 40.000 personas que dejaron de trabajar en los últimos 3 o 4 meses y hay otras 40.000 que están suspendidas y sobreviviendo de alguna forma con los subsidios del IPS. En el global, el INE nos hablaba de gente afectada por la pandemia laboralmente, entre subocupados, desempleados e inactivos, de más de 500.000 de personas. O sea, es un grupo gigantesco de gente que tiene menores ingresos y eso es lo que ustedes están reflejando también en sus estudios de que se está viendo claramente afectado en el consumo, Mauricio. ¿Qué datazo estás compartiendo, Samuel? Fíjate que al hablar de 1 millón de personas, estamos hablando de casi 2 Asunción, estamos hablando de casi 2 capitales del país. Digo de gente que reside, después está la gente que ingresa a la ciudad, pero digamos, estamos hablando prácticamente de 2 veces la capital del país. O sea, estamos hablando de cifras que realmente impactan de manera más que considerable a esto, y lógicamente eso hace una debilidad de la economía de los hogares bastante importante. Por eso los monitores, que todos monitoreamos opinión pública y estudio al consumidor, por eso está el desánimo de la gente, por eso hay claramente un nivel de expectativa muy baja o muy marcada de manera negativa hacia la realidad y la coyuntura que viven hoy. Lógicamente, nosotros tenemos por un lado el tema salud, donde hay gente que hoy lastimosamente está falleciendo, ¿verdad?, a consecuencia de la tragedia que es este virus, gente que si sobrevive realmente sobrevive en condiciones muy difíciles, no solamente de salud por las secuelas, sino por la parte económica. Y después directamente gente que si no está afectada por el virus indirectamente lo está afectando por medio de la pandemia, por medio de las restricciones. Entonces, hoy tenemos claramente un consumidor o un ciudadano, por decir, porque ya no es un consumidor, es un ciudadano en general, muy afectada con esta realidad y realmente con muy pocas perspectivas de salida, porque lo peor que a uno le podría pensar a esta altura de este año es no tener una visual de los próximos 6 meses, un año optimista. Nosotros lo entendíamos hace un año, porque el mundo hace un año no tenía vacunas, empezaba con los primeros ensayos, no había ninguna perspectiva hacia adelante, porque no sabíamos ni siquiera cómo se había originado el virus. Hoy tenemos ejemplos de países donde sí se van a buen puerto, digamos, con el tema de vacunas, mejorando los niveles de a poquito económico, perspectivas. Hay varios países, potencias mundiales, con pronóstico de crecimiento del PIB a niveles del 6 y el 8%. Es decir, claramente con un recupero muy fuerte, donde sí hay políticas de Estado importantes que permiten mejorar y que permiten que ese PIB baje a las distintas clases sociales y que eso se desarrolle. Y nosotros hoy estamos todavía en un inicio muy incipiente con el tema de vacunas, rogando porque las mismas lleguen para tratar de, primero, salvar a nuestro compatriota y después tratar de ver cómo la parte económica se puede reflotar, ¿verdad? Entonces, Dios quiera que se pueda dar. Mauricio, estamos haciendo durante el transcurso de esta entrevista una encuesta en redes sociales que lo lanzamos ni bien empezamos esta emisión. Unos números porque coinciden muy claramente con lo que vos estás comentando. Les preguntamos en el sondeo, en tus gastos mensuales, ¿dónde sentís un mayor impacto? ¿Verdad? Hay más de 400 personas que están conectadas ahora al programa y nos dicen, un 48% nos dicen en gastos en supermercados, que es el primer lugar. En segundo lugar, y esto me llama mucho la atención, en un 27,3% nos habla de sus préstamos, como un mayor impacto que están recibiendo a la hora de gastar su dinero al mes. En tercer lugar aparece servicios básicos, agua, luz, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver servicios básicos, y solamente un 9,1% nos habla de la cuestión de la movilidad, o sea, el combustible o el pasaje del transporte público. Es decir, a mí lo que me llama mucho la atención, que si sumamos supermercado y los préstamos, los compromisos financieros, estamos más del 50% del gasto, del peso de la gente siente ahí a la hora de invertir su dinero o los ingresos que genera. Este es un dato, por lo menos de una pequeña muestra, digamos, de la gente que está siguiendo el programa, de cómo se siente en el bolsillo. Vos hace rato hablaste de la caída del consumo de insumos súper básicos y a dónde se va la plata de la gente, Mauricio. Buenísimo, mira, para empezar me parece que da ese diagrama perfectamente, porque el supermercado tiene que ver con mucho consumo de productos de canasta básica, y el segundo punto, que son los préstamos, es un aspecto fundamental. O sea, una de las cosas que hoy necesita el consumidor, las personas en general, es oxígeno. Hoy más importante que la comisión o la tasa de interés es el plan de pago.
es el paso al plan de pago, es el oxígeno en el tiempo. Nosotros cuando empezó la pandemia se habían dado un montón de medidas muy buenas, ¿te acordás que era entre marzo y junio diferimos los pagos, diferimos la cuota al final y una serie de cosas? Pero eran beneficios que eran muy interesantes, pero duraban 90 días, duraban 120 días. Cuando tenemos una pandemia que va a durar por lo menos 2 años, entonces claramente, si no se hace un ejercicio de oxigenación hasta el final de la pandemia, cosa que tampoco va a garantizar nada, porque no es que mañana termina la pandemia y pasado mañana ganamos el gordo de fin de año, ¿verdad? O sea, tampoco, pero por lo menos vamos a poder trabajar, ¿verdad? Y ganar un dinero dignamente. Entonces, yo creo que lo más importante que necesita el consumidor es delay, es tiempo, que nosotros le demos espacio, le demos tiempo de financiación, necesita por lo menos 1 año de gracia desde hoy, porque en 1 año se supone que estaríamos mucho mejor, y a partir de ahí, con ese oxígeno, poder levantar la cabeza y poder direccionar el dinero que tenga disponible para poder gastarlo en los gastos corrientes que tiene de su hogar en el día a día. Y esto es totalmente aplicable a las empresas también, ¿verdad? O sea, es muy bueno, todos estos sistemas de FOGAP y todo son muy interesantes, pero sí creo, en mi humilde lugar, que serían más interesantes aún si el lapso de tiempo hasta la primer cuota fuera prácticamente del doble de lo que tenemos. O sea, tendríamos que empezarlo a poder pagar a partir de que el mundo vuelva a una relativa, por lo menos, normalidad, y no la coyuntura que hoy estamos, que todavía es una coyuntura con un montón de restricciones y con países de la región que también siguen analizando. Hoy escuchaba a la mañana la televisión argentina que analiza más restricciones de las que tiene, o sea, y tiene más de 10 millones de vacunas, no tiene 2, 3, tiene más de 10 millones de vacunas. Entonces, claramente hay un ejercicio que todavía nos queda por hacer y para eso se debiera acompañar con estos planes que ayuden por lo menos a pasar el momento hasta que la economía permita el famoso que el sol salga para todos, ¿verdad? Que todos trabajemos y tengamos la oportunidad de trabajar. Y probablemente lo que está ocurriendo, y quiero reflexionar un poco contigo, Mauricio, no es que todas esas cosas que se difirieron por un par de meses, ahora están comenzando a vencer y se suman también a mis necesidades básicas, entonces se me hace demasiado pesado, y encima que tengo menos ingresos, se me hace demasiado pesado a la hora de llevar la carga, tanto de lo que ya postergué, digamos, esos préstamos que tenía que haberlo pagado y que ahora me comienzan a vencer y encima me vencen con intereses agregados, más lo que son mis necesidades normales de consumo. Y ahí es el cóctel complicado, por eso yo te decía, si yo entiendo, obviamente esto es un negocio y todos tenemos que salir victoriosos. Ahora, hay una realidad. Si nosotros adicionamos esos costos que se adicionan porque se tiene que ser así, pero no tenemos todavía el ingreso de nuestros hogares, lógicamente va a ser imposible de pagar, pero no solamente los préstamos, es imposible de pagar, comprar la canasta básica, ir al supermercado, ir al almacén, a la tienda, es imposible manejarlos. Entiendo que también está por llegar una suba de combustible, calculo, creo que es entre hoy o mañana, que creo que hay también un ajuste, eso indudablemente también genera, indudablemente mayor gasto en los productos que compramos en el día a día, entonces es muy difícil en esta coyuntura nosotros poder manejarnos si no se logra, digamos, ese diferimento en los pagos en general, al interés que corresponda poner, al interés que lógicamente tiene que tener, porque tenemos que pagar un interés en el tiempo, eso es entendible, pero necesitamos ese plan oxígeno de poder llevar las cosas hasta el momento, por lo menos que estimamos que esto se pueda llegar a normalizar. Si no, va a ser realmente muy difícil, ¿verdad? El endeudamiento es grande a nivel consumidor. No nos tenemos que acordar que previo a la pandemia había entrado esos 2-3 años de furor por las pequeñas cuotas, por la compra en cuotas de manera muy, muy ágil y muy sistematizada, entonces eso también dejó o arrastró un nivel de endeudamiento importante. Totalmente. Y hablaste de oxígeno y me parece muy gráfico ese ejemplo, Mauricio. Te consulto lo siguiente. Tuvimos semanas de restricciones o semanas en donde cerraban locales a partir de las 8 de la noche. Lo que vimos después, semanas después, fue que eso no ayudó a que bajen los niveles de contagio, ¿verdad? Lastimosamente seguimos teniendo niveles altos de personas fallecidas. Y finalmente en las últimas semanas, ahora que se volvió a reactivar todo, la meseta, como le dicen los médicos, se mantiene siempre dentro de los mismos rangos, pero la economía está
como que moviéndose de nuevo. Tuvimos los ejemplos de iniciativas muy interesantes que llevó adelante la municipalidad con sacar a los bares en la calle y que le está generando ingresos interesantes al sector gastronómico, algo que se está replicando ya en San Lorenzo y en algunas ciudades del interior del país. ¿No es quizás ya ahora tiempo de comenzar a pensar en estrategias más inteligentes, más que solamente cerrar, sino hacer respetar los protocolos, sancionar como ocurrió en el caso de algunos bares que no respetaban los protocolos y se les cerró el local, pero a ellos y no al resto, y ir tomando medidas que nos ayuden a mejorar el consumo y seguir cuidándonos también en materia sanitaria? Totalmente de acuerdo. A mí me parece, y celebré la medida, me parece brillante la medida que se ha tomado, ¿verdad? Justamente con esta iniciativa de crear alternativas nuevas que permitan, a ver, parte de la oxigenación que hablamos también tiene que ver con darle oxígeno a la gente a que pueda trabajar, a que pueda seguir por lo menos dentro de lo que pueda, un protocolo de por medio, seguir claramente operando. Ahí hay un punto que es muy importante. Las medidas tan totalitaristas, las medidas que son tan extremas, en general creo que no son buenas. No porque no se controle a todo el mundo, cosa que sucede, porque no hay capacidad, nosotros no hay forma, pero no es que no hay capacidad en el Paraguay, no hay capacidad en ningún país del mundo de poder controlar al 100% de sus habitantes qué hacen y al 100% de las empresas. Entonces lo que hay que tratar es justamente de estas medidas inteligentes que permiten premiar a la gente que trabaja en las condiciones de salubridad como corresponden y castigar con el cierre a quienes lo incumplieren de alguna manera, ¿verdad? Eso creo que es parte de lo que hay que hacer, porque si nosotros ante el temor lo que hacemos es bajar la persiana de todo el mundo, no solamente que es injusto, sino que estamos condicionando a un montón de personas que de verdad no son las causantes de que el virus se esparza. O sea, justamente está comprobado y creo que tenemos ejemplos de otros países que también se pueden aplicar, que justamente las medidas inteligentes por rubro, pensadas y estipuladas en cada lugar son las que funcionan. A ver, sería obviamente muy fácil decirnos a todos, quedémonos en casa y ni uno salga a trabajar y no haya nada, no haya transporte, no haya... Lógicamente se va a acabar el virus, pero también se van a acabar las familias y las personas porque no vamos a tener ningún ingreso de ninguna medida. O sea, esas son medidas muy extremas. Acá lo que se trata es de convivir con conciencia social, porque este es un virus social, no solo porque se transmite de manera social, sino que es social porque mi responsabilidad también influye directamente sobre el otro. Yo me tengo que cuidar para cuidar al otro y cuidarme a mí mismo. Esa creo que es la filosofía que tendría que haber partido desde un inicio, no solamente las restricciones, para que nosotros podamos ir caminando juntos y construyendo juntos esta dificultad. Hoy están incorporadas esas pautas y protocolos, está demostrado que hay muchos locales que cumplen todos los protocolos, distancia, lavado de manos, barbijo y demás, y funcionan sin problema. De hecho, las clases son un ejemplo de eso. Las clases por burbuja, en determinados colegios, son un ejemplo de eso, la tasa de contagio más bajo. ¿Por qué? Porque se cumplen los protocolos. Bueno, eso hay que trasladarlo directamente al resto de los lugares, y eso está comprobado, no lo digo en Paraguay, lo digo en todo el mundo, hablan de lo mismo, con lo cual ese es un perfecto ejemplo de que si se cumplen las normas, no hay ningún tipo de problema. Ahora, claro, cuando hay una informalidad en el medio grande, que es justamente el problema o un flagelo que tenemos, esa informalidad hace que sí se quiere imponer una ley para todos, y ahí es donde entramos un poquito en un problemita, ¿verdad? Porque yo creo, y una vez más en la pandemia se ratifica que el flagelo y lo que tenemos que combatir es la informalidad, justamente en todo sentido, pero en el caso del virus no es la excepción, porque es justamente donde se filtran estas infecciones, y bueno, y después tenemos la realidad que tenemos, ¿verdad? Una complicación extrema, ¿verdad? Pero comparto plenamente contigo, estas medidas inteligentes son las que nos van a permitir ir pasando este difícil momento. Es lo que nos queda, Mauricio, porque mientras sigamos esperando la cuestión de las vacunas, tenemos que cuidarnos y tomar medidas para no cerrarnos ya, ¿verdad? Y no seguir aumentando esta tasa de desempleo o de subocupados. Y mientras tanto esperamos a que las dosis de vacunas vayan aumentando y que la gente se vaya inmunizando, ¿verdad? Lastimosamente no tenemos los niveles de inmunización que tienen otros países que ya incluso están saliendo al aire libre sin barbijo, ¿verdad? Que ojalá nosotros allá hacia fin de año, a principios del 2022, podamos ya estar viviendo esa realidad. Pero entre tanto tenemos que tomar estas medidas inteligentes y de esa manera tratar de capear la mejor forma posible a nivel económico.
Sí, totalmente. En el caminar tenemos que acompañarlo de esa medida y bueno, y Dios quiera que también, adicionalmente a las vacunas, también tengamos un plan. ¿Cuál va a ser el plan que vamos a tener de reactivación? Nosotros tenemos que aprovechar este viento de cola, los commodities están con buenos precios, tenemos una buena zafra. Bueno, aprovechemos eso para poder invertir realmente en el país y poder invertir en la parte económica y poder desarrollar, digamos, nuevas oportunidades para que conjuntamente con eso, vuelvo a insistir una vez más, podamos proteger lo más importante de todo, que es obviamente la salud, y es el trabajo, en exactamente la misma proporción. O sea, la salud es el trabajo y el trabajo es la salud. No nos olvidemos que todo lo que se recauda para salud parte de un inicio, que es la generación de trabajo. De ahí viene la inversión principal en salud, con los impuestos, con el trabajo de todas las personas. Entonces, eso creo que es un rol que no debemos olvidar y es uno de los puntos que debemos hacer más que nada hincapié, porque eso trae consecuencias positivas seguro. Totalmente. Mauricio, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros hoy Monitor Económico. La verdad, es siempre un placer conversar contigo, refrescarnos un poco de los números que ustedes están manejando. Y bueno, seguramente vamos a estar en breve otra vez volviendo a molestarte para seguir teniendo un poco cómo está la medición que hacen ustedes desde la consultora. Siempre un gusto conversar con ustedes, contigo en particular, Samuel, siempre me siento como en casa. Así que bueno, a las órdenes. Dios quiera que la próxima sea para noticias de mejora, de que podamos mostrar que vamos genuinamente creciendo para arriba y mejorando. Ojalá así sea. Gracias. Mauricio La Rosa, así estuvo con nosotros, el gerente general de la consultora CCR, hablando sobre los niveles de consumo al cierre del primer cuatrimestre. Ustedes ya escucharon los números. Y vamos a estar seguramente esto replicándolo también el día de mañana ya en nuestras versiones impresas y en digital. Ahora es tiempo de hacer una breve pausa. A la vuelta venimos con la parte final del programa. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Ahí viene mi parte favorita. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Puma Energy y Automac Michelin se unen para darte lo mejor con esta promo. Alinea tu vehículo gratis, carga en Puma Energy y recibí al instante un voucher para servicio de diagnóstico y alineación gratis. A ser canjeados en los centros de servicios Automac Michelin. Bases y condiciones en www.puma-energy.com.py. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable.
del COVID sigue siendo un tema sumamente importante para la economía. Ya recién escuchaban ustedes, estábamos hablando con Mauricio La Rosa, el gerente general de la consultora CCR, y nos hablaba de que la cuestión de las vacunas es vital. Ayer les mostrábamos cómo estábamos posicionados casi en los últimos lugares en el ritmo de inmunización de nuestra población. Hoy le queremos mostrar otros datos también que se desprenden del mismo estudio que es elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre cómo está distribuido el personal de blanco en los diferentes países de la región y de qué manera está siendo afectado también esto en la economía, porque evidentemente hay mucho personal de blanco que está siendo afectado por el COVID y eso nos resta fuerza a la hora de combatir contra este virus. Enfermeros o enfermeras, porcentaje de mujeres y hombres, cómo está distribuido en la región. Acá tenemos que Panamá, por ejemplo, tiene todo lo que veamos en este color medio rosa, son mujeres y lo azul es hombres. Fíjense ustedes cómo hay una gran mayoría, ¿verdad?, de mujeres en prácticamente todos los países cuando se trata de enfermeros o enfermeras. En el caso de Paraguay podemos fijarnos también que estamos acá, tenemos un porcentaje que supera el 80% del personal de blanco de enfermería está liderado por las mujeres y apenas más o menos un 15% son varones los que se dedican a esta actividad. Después, eso es algo casi transversal en todos los países, todos por lo menos superan el 60%, ustedes verán acá, el país que tiene mayor participación de varones igual está por sobre el 60% en el caso de los enfermeros. ¿Cómo estamos en la materia de médicos? ¿Verdad? Médicos, porcentaje de mujeres y hombres, y acá está así ya un poco más distribuido. Fíjense ustedes, en el caso de Paraguay tenemos un 60% de mujeres que están ejerciendo la medicina contra un 40% de varones. Algo un poco distinto, en el caso de México hay más varones, más varones que se dedican a la medicina y apenas un poco menos del 40% son mujeres. En el caso del Brasil está por un poco más adelante del 40%, alrededor del 45% son mujeres y el resto son varones, donde se da esa proporción. Otro donde hay una mayoría de mujeres, Ecuador, por ejemplo, vemos acá más del 50% también son mujeres, Panamá más del 50% son mujeres, pero el que está liderando dentro de todo esto es Paraguay, que tiene un mayor porcentaje de mujeres ejerciendo la medicina en detrimento de los varones. Acá nos da por lo menos un pantallazo de cómo están a la hora de ver cómo está el personal de blanco en los distintos países, cómo es el acceso al empleo del sector del personal de blanco en la región. Este es un dato que dio a conocer y que nos pareció muy interesante mostrarlos a ustedes, lo dio a conocer el Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a mirar también por último el sondeo, el resultado final de nuestra encuesta. Hoy estuvimos preguntándole a la gente en tus gastos mensuales dónde sentís un mayor impacto. Lo hicimos a través del Twitter y de la gente que nos está siguiendo a través del canal 5 días. En supermercados nos dijo un 48,3%. En mis gastos de movilidad, todo lo que tiene que ver con combustibles y todo lo que tiene que ver con gastos de pasajes, nos dijo un 9,7%. Servicios básicos nos dice un 14,9%. Y en los gastos vinculados a préstamos o compromisos financieros nos respondió un 27,2%. Así estaban distribuidos entonces los resultados de los televidentes y les agradecemos a todos por participar de esta encuesta. Por último, te recordamos que te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando, porque en Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa. ¿Y qué es lo que te damos? Conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Visita para conocer sobre esto a business.tigo.com.py y conoce de todos los beneficios. Tigo Business es una solución para cada negocio. Y como siempre también tenemos que recordarte que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Working de Credicentro, ubicado en el Paseo de la Galería. Estamos en la planta baja de la Torre 1, un lugar donde usted puede venir a realizar sus reuniones corporativas, reuniones con clientes o realizar también un día de oficina fuera del lugar habitual de trabajo. Y acá lo puede realizar de forma distendida y con toda la comodidad que requiere
un lugar de trabajo. Así que vengan a conocer el Working de Credicentro en el Paseo La Galería. De mi parte me voy despidiendo, agradeciendo a ustedes su sintonía, deseando que tengan un buen resto del día e invitándoles a que mañana vuelvan a conectarse a Monitor Económico a la misma hora y en este mismo canal. Será hasta mañana.